Mejor. Hoy tu guarda, la carnita. Hay que empezar a caminar. No. Estamos listos. Sí. Bien, amados hermanos, pues también vamos a dar comienzo a este culto de oración a nuestro Dios. Y lo vamos a hacer en el nombre que es por sobre todo nombre. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice la Escritura: oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros, dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrase. Somos afrentados, nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestro alrededor. ¿Hasta cuándo, Señor, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, que ha consumido a Jacob y su morada han asolado. Vamos a hablar, hermanos amados, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Padre eterno, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, exaltamos tu grandeza, tu fidelidad, tu gran amor para con nosotros. En esta hora de la tarde nos congregamos, Señor amado, bajo tu presencia, bajo tu gracia, bajo tu poder, Señor amado, para rendirte el culto y la adoración, Señor, que tú te mereces. Hemos llegado, Señor, con un corazón dispuesto, con un corazón, Señor, aleluya, recibido, Dios mío, para adorarte y para exaltar tu grandeza y tu gran fidelidad. Se propicio en esta hora a cada uno de tus hijos y de tus hijas. Y ayúdanos, Señor, a fortalecernos, aleluya, delante de ti, porque de ti viene la fuerza, de ti, Señor amado, viene la sabiduría, de ti viene el entendimiento. Nosotros nada somos, Señor, solamente polvo, Señor amado, soplo de esta tierra, o como la neblina de la mañana, Señor Jesucristo. Pero aquí estamos, Dios mío, confiando en tu gracia, en tu misericordia y en tu bondad. Oramos por nuestros hermanos y hermanas en la fe, aquellos que no han llegado, aquellos que están en los hogares enfermos. Mi hermana María Olivia, Señor amado, mi hermano Miguel, está en su trabajo, Padre Celestial, mi hermano Robinson, que hace mucho tiempo no le vemos, esposa mi hermano Leopoldo, Señor, sus hijos, y así todos aquellos, Señor amado, que, aleluya, están constantemente, Señor, invocando tu nombre santo. Oramos por el lugar de la quebrada, Señor Jesucristo, por nuestro pastor Raúl Robles, también por los ministros, Señor amado, que predican tu palabra, que predican el Evangelio Santo, Señor, cada día. Oramos también, Señor, por aquellos que son nuestros vecinos, Señor amado, que no conocen tu nombre, que no te conocen a ti, para que puedan conocerte, Señor. Oramos también, Señor Jesús, por nuestros vecinos de alrededor. Oramos por nuestros enemigos, aquellos que nos maldicen, bendícelos. Oramos por las naciones, por los pueblos, Señor amado, para que invoquen también este nombre, que es por sobre todo nombre. Glorifícate en este día, Señor, en este culto. Danos sabiduría, danos entendimiento de tu palabra, en el nombre que es por sobre todo nombre. Te pedimos, Señor amado, dirige nuestra mente, dirige nuestro corazón, dirige nuestros pasos, Señor amado, para poder hacer siempre tu voluntad y no la nuestra. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro gran Dios, Señor y Salvador. Amén y amén. Demos la gloria a nuestro Dios, hermanos amados. Toda la honra, el honor y la gloria sea el nombre del Señor Jesús. Dios. Amén. Amén. Bien, vamos a redimir el tiempo. Vamos al libro de Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3. Los que estuvieron el sábado, en YouTube está la continuación de la enseñanza del capítulo 15, que quedamos en el tema de la resurrección. Amén. Así que por si quieren verlo, ahí está la continuación. Pero era Juan capítulo 3 ahora. ¿Eh? Oremos, hermanos, hay muchos planes
para poder llevar a cabo la obra del Señor en el sur. Amén. Para que Dios cumpla ciertos los propósitos por el cual nos ha llamado. Amén. Amén. Capítulo 4, pero capítulo 3 de Juan. Si lo tiene, póngase en pie. Lo encontró por allá. En reverencia a la palabra del Señor. Amén. Y le damos lectura en el nombre del Señor y Salvador Jesús. Amén. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Tome asiento, hermanos, vamos a desarrollar esta exposición. La Escritura dice que la exposición de tu palabra alumbra. Amén. Y quizás para muchos ya esto es algo conocido, ¿verdad? Pero siempre hay algo, hermanos, nuevo Amén. en la palabra de nuestro Dios. Amén. Y que va agregando, ¿cierto?, al conocimiento que Dios nos provee cada día. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemos, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Amén. Bien, este hombre de principal de los sacerdotes, ya un hombre anciano ya, ¿verdad? Junto con otros más. No dice quiénes son, porque él no dice sé, dice sabemos. Amén. Tenía inquietud, hermanos, con respecto a Cristo, por todo lo que Cristo había hecho, ¿verdad? Los milagros, las señales, y esto causó en parte de los sacerdotes, causó, hermanos amados, curiosidad. ¿Por qué razón? Porque ellos esperaban al Mesías. Ellos esperaban, ¿cierto?, al Mesías que lo iba a venir a libertar, ¿verdad? Y que iba a cumplir el anhelo y el deseo que ellos tenían. Amén. Amén. Como nación, como pueblo. Entonces, por el poderío que había en Jesús, por lo que hacía, las señales, les pareció a este grupo que este era el Mesías. Sí. ¿Ya? Entonces este hombre va a investigar con respecto a Cristo y llega con estas palabras. Y viene de noche. ¿Por qué de noche? Porque recuerde que los fariseos, hermanos, habían convenido en que si alguien declaraba que Jesús era el Cristo, sería expulsado de la sinagoga. Entonces este hombre, para no ser visto, como era de los principales, fue de noche. Amén. Amén. Gloria al Señor. Porque si alguien lo sorprendía, supuestamente, ¿cierto?, lo iban a expulsar. Y ser expulsado de la sinagoga en Israel en aquellos tiempos no es que lo echaran de este lugar y él se iba a ir a otra sinagoga o se iba a ir a otra ciudad. No, él quedaba aislado de todo. O sea, si él tenía un negocio, nadie le iba a comprar. Si él tenía un negocio, nadie le iba a proveer. O sea, el hombre quedaba aislado. Eso era ser expulsado. ¿Amén? No era que lo echaban solamente, sino que él quedaba aislado de todo. Entonces viene de noche con esta inquietud en su corazón. Y Jesús dice, el verso 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Ahora, cuando Jesús dice 2 veces de cierto, ya, en lo que sea mi hermano Leo, ya, 2 testigos contra toda verdad. O sea, esto es irrefutable. Es verdad. El que no nace de nuevo no puede ver. Amén. ¿Ya? Y aquí Nicodemo, hermanos amados, le lanza una pregunta naturalmente humana. ¿Ah? Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Estas preguntas que él hace son comunes y son racionales. ¿A quiénes? Al hombre. Amén. Pero no a Dios. Al hombre natural. Al hombre natural. Amén. Al hombre de la carne le es natural esta pregunta. Es lógico, como decimos nosotros. Es lógica esta pregunta, porque Amén. es ilógico. ¿Cómo yo voy a nacer de nuevo? Tengo 60 años. Aunque mi madre estuviera viva,
tampoco puedo. O sea, ya se imposibilitó más la situación, que mamá ya no vive ya. Amén. ¿Ah? Entonces ya no me puedo meter en el vientre nuevamente y nacer. Y soy viejo ya. Ya estos huesos no tendrían que quebrarme entero para poderme meter ahí en el vientre. Es imposible. ¿Te fijas? Entonces, Nicodemo no entiende la aseveración que hace el Señor. Luego dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Se la puso más difícil. Sí, amén. ¿Eh? Difícil para él. Pero o sea, imposible para él, para Nicodemo, pero no para Dios. Amén. Porque cuando Pedro le preguntó sobre este asunto, y le dijo entonces, Señor, ¿quién podrá ser salvo? ¿Sí? Amén. ¿Quién podrá ser salvo? Jesús respondió, lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Por eso es que la salvación, hermano, proviene de Dios, no de los hombres. Sí. ¿Amén? Amén. No es nuestra. El otro día un predicador decía que el arrepentimiento del hombre, no. El arrepentimiento lo provoca Dios en el hombre. Amén. ¿Amén? Porque dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Es Dios el que convence. Aquí no hay nada humano, hermano. Amén. Aquí no nos gastemos nada que nosotros venimos arrepentidos. No, Dios provocó en nosotros el arrepentimiento. Dios nos hizo entender la condición paupérrima en que estábamos delante de Dios. Este hombre no está entendiendo todavía lo que Jesús le quiere decir. El que no naciere de agua y del Espíritu, y aquí no está hablando del bautismo. El Señor no está hablando del bautismo ese que cuando el hombre, es cierto, procede al arrepentimiento y dice, yo quiero bautizarme, quiero tomar el nombre de Jesús en las aguas, van y lo sepultan en el nombre de Jesucristo, ¿cierto? Jesús no está hablando del bautismo. Está hablando del nacimiento. Porque el bautismo es la sepultación. Sepultados juntamente con Cristo. Amén. Está hablando primeramente del nacimiento. Porque si Pablo dice en Romanos que nosotros estábamos muertos en delito y en pecado, ¿cómo vamos a poder acceder al bautismo? Estamos muertos, los muertos no saben. No tenemos conciencia. Entonces, la predicación de la palabra, que es espíritu y es vida, provoca en nosotros ¿qué cosa? El nacimiento. Ahora yo puedo ver en qué condición estoy. Porque sin Cristo no puedo ver. Es imposible. Por eso es que le dice que tiene que nacer del agua y del espíritu. Y aquí vamos a seguir viendo. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Aquí está poniendo la diferencia entre la carne y el espíritu. Nosotros tuvimos un nacimiento, ¿verdad? Que es el nacimiento virginal. Usted nació cuando su mamá lo parió. Yo nací cuando me parió mi madre. Ese es el nacimiento de la carne, el virginal. Pero Jesús está hablando del otro nacimiento. ¿Por qué virginal? Vaginal, perdón. Vaginal. Perdón. Muchas gracias por la corrección. Ese nacimiento vaginal que es natural. El primero. Y ese es lo que Cristo dijo, lo que es carne, carne. Amén. Pero lo que es espíritu, espíritu es. Y ojo, la palabra espíritu, lo que es nacido del espíritu, espíritu está con E mayúscula. Amén. Hay que tener atención ahí. ¿Amén? Porque no es nacimiento del espíritu nuestro, es el espíritu en nosotros. ¿Amén? Pero vamos a ir más allá de eso. No te maravilles, o sea, no te sorprendas de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Mire, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido,
mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahora, ¿quién es el que dirige el viento? ¿Quién es el que dirige el viento? Dios. Exactamente. Los nacidos de Dios somos como el viento que es dirigido ¿por quién? Por Dios. Ahí está, hermanos amados. Luego dice Nicodemo, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? O sea, ¿cómo puedo yo nacer de nuevo? Lo que tú estás diciendo, ¿cómo puedo yo nacer del agua y del Espíritu? Jesús le preguntó, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Deberías saberlo? El maestro. ¿Qué más? Porque el nuevo nacimiento sí está escrito en el Antiguo Testamento. Viene profetizado. El libro de Ezequiel dice, cambiaré el corazón de piedra y pondré uno de carne. Nuevo nacimiento, nuevo pensamiento, nueva dirección, Nueva conciencia. nueva para Dios. conciencia. Gracias, hermano Bolero. Conciencia nueva. Por eso que cuando Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, habla de un hombre nacido de nuevo. Habla de una nueva criatura, conforme a Cristo. No una criatura adánica, porque en Adán, dice Pablo, todos mueren. O sea, el que termina con la figura de Adán va a morir. Pero el que termina con la figura de Cristo va a vivir. ¿Entiendes tú? ¿Le puedo aportar contexto? Sí, sí. En Santiago capítulo 1, el verso 18, ¿Ya? dice, Él, refiriéndose al Señor, que está con E mayúscula y acento, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ya. Nacer, dice esto, o renacer. Nacer. Ya, ahí está. Entonces, ¿cómo se provoca el nacimiento? Por la palabra. Con la palabra de verdad. ¿Ya? Vamos a ver, ya. Primera de Pedro, capítulo 1, 18, si no me equivoco, hermano Leo. Eh, 1:23, perdón. 1:23. Primera de Pedro 1:23. ¿La leo? Sí, claro. Escuche. En el nombre del Señor, Amén. del Señor Jesús. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahí están los dos testigos. ¿Cómo nace el hombre? De nuevo, Por la palabra. por la palabra. No hay otro nuevo nacimiento, sino si la palabra no lo provoca. Por eso que se hace hincapié en predicar el Evangelio. Amén. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Sí, amén. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Nosotros tenemos dos figuras, Adán y Cristo. En Adán hay muerte. ¿Sí o no? Sí, amén. ¿Y en Cristo qué es lo que hay? Vida. Todos mueren acá y acá todos son vivificados. Entonces, por eso que dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. O sea, es un nacido, De nuevo. pero el que está en Adán todavía sigue Muerto. con la naturaleza. Entonces, cuando llega la palabra a este hombre, la palabra provoca vida. Eso es lo que el Señor le está diciendo a Nicodemo, que el que no nace por la palabra y por el Espíritu Santo no puede entrar. Amén. Porque cuando la palabra hace vida, esto empieza a cambiar. Amamos a nuestro enemigo, oramos por los que nos maldicen, colocamos la otra mejilla,
caminamos en el temor de Dios, todo cambia, hay una transformación, cambia, hermanos amados, la manera de vivir. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo, el que te obliga a llevar una milla, llévale cuántas? Llévale 2. ¿Se fija? ¿Por qué? Porque en la ley, ¿cierto? En la ley romana, si un soldado había cargado y se sentía muy pesado, agarraba a cualquiera y lo obligaba a llevarle la carga por una milla. Sí. Y era una ley. Y tenían que aguantarlo. Pero Jesús dice, que te obliga a llevar una milla, llévale 2. Llévale 2. Amén. Que te pide tu túnica, dale tu carga. Dale tu capa. Sí. Cambia el sentido del pensamiento. Nicodemo dice, eres tu maestro en Israel, dice, y no sabes esto. De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Fíjate que está hablando en plural, Jesús. Amén. Como que usa un lenguaje plural. Luego dice, si os he dicho estas cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y ahora mire lo que le dice. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Bueno, y no está hablando con él. Amén. ¿No está hablando con Nicodemo? Sí. ¿Y cómo dice que está en el cielo? ¿Cómo entendemos eso? Por los atributos de Dios. Porque Jesús en el libro de Juan expresa la divinidad de Cristo. Amén. Y por eso que hay que tener ojo con el lenguaje que utiliza. Para poder entender cómo habla el Señor. Y ahí está hablando divinamente. No como un Dios. No como Dios. Sino como Dios. Como Dios. Porque hay un solo Dios. Amén. Hay un solo Dios, no hay más. Los demás, paja molida. ¿Amén? Para el fuego. Sí, amén. Entonces, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya, ahora, ¿por qué necesita un acontecimiento histórico? Vamos a ver cuándo Moisés levanta la serpiente. Cuando los hijos de Israel fornicaron, Dios les envió serpientes. Y cuando la serpiente mordía, ciertamente moría la persona. Entonces Moisés habló con Dios y Dios le dijo, hazte un asta, ¿cierto? De bronce, una serpiente y ponla en alto. Una serpiente, ¿ya? Cuando las serpientes mordieran a alguien, ese hombre tenía que mirar, ¿dónde? Hacia la serpiente que estaba en el asta. Sí. ¿Ustedes se han fijado que en la farmacia ponen un asta con una serpiente así como... Sí. Era algo similar, pero era puesto en alto. Una cosa así, por decirlo así. Amén. Entonces, cuando alguien era mordido por la serpiente, tenía que mirar el asta. Y el asta estaba puesta en alto. Sí. ¿Ya? Y cuando el hombre miraba a la serpiente, el veneno no producía efecto. O sea, no moría. ¿Amén? Amén. Pero cuando no miraba a la serpiente, ese hombre moría. Por eso dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Amén. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Claro, aquí esto al final después murieron igual. La ley pero aquí es vida eterna. Amén. Entonces, eso es lo que le está diciendo el Señor. Que el Hijo del Hombre, que es Cristo, iba a ser levantado y a ser crucificado. Y todo aquel que creyera en ese sacrificio, ese iba a tener
vida eterna. eterna. Amén. Entonces Nicodemo tenía que pensar. Ahora, ¿por qué tenía que ser crucificado Cristo? ¿Por qué cree usted que tenía que ser crucificado Cristo? Que se cumpliera su palabra. Aparte de cumplir su palabra, ¿qué era la importancia? ¿Por qué tenía que ser muerto? Porque sin derramamiento de sangre ¿Sí? no hay remisión de pecado. Porque con la muerte de Cristo fue quitado el pecado. Amén. Y por eso ahora el hombre puede acercarse a Dios. Porque el pecado está quitado. El muro que dividía al hombre con Dios fue quitado. ¿A dónde? Aquí, en la cruz. Por eso dice que Él murió por nuestras transgresiones, y lo que vimos el sábado, y resucitó para nuestra justificación. Amén. Entonces, cuando usted cree en el sacrificio que Cristo hizo por usted y se entrega con una fe total, usted va a ser salvo. Amén. ¿Eh? Sí. Pero usted puede creer solamente. Ah, sí, Cristo murió por mí. Pero no va a buscar el beneficio. Porque el beneficio hay que ir a buscarlo. A lo suyo vino y lo suyo no lo recibieron. Más a todos los que le recibieron. Si usted no recibe el beneficio, no va a disfrutar de él. Amén. El gobierno puede dar mucho beneficio a la gente, pero usted tiene que ir a buscarlo. Amén. Tiene que ir a retirar el beneficio. Sí. Aquí Dios ofreció un beneficio, la salvación, la vida eterna. Pero el hombre tiene que venir. Por eso que dice, venid a mí todo el que está cargado y trabajado, que yo os haré descansar. Amén. Y esto no es un descanso momentáneo, es un descanso eterno. Amén. Sí, Señor. Sí. Entonces, por eso es que el Señor le cita este acontecimiento donde la serpiente fue levantada. Amén. Ahora, claro, después, usted sabe que el hombre es cargado de idolatría, empezaron a quemarle incienso, a rendirle culto. Lo mismo que hoy día pasa, hay hombres que andan con una cruz aquí. Otros andan con el crucifijo, con el Cristo aquí, supuestamente el Cristo, ¿ya? Otros andan con la cruz pelada, sin nada, pero andan con la maldición aquí colgando. No, Él se llevó la maldición. Amén. Él. Para que nosotros no anduviéramos con la maldición. Sí. Estando en tinieblas, estando en oscuridad, nos sacó de la oscuridad. ¿Pero a quiénes? A todo el que cree. Y ahora mire, agrega el Señor el verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿por qué habla de Hijo? No está hablando de otro Dios ni otra persona. Amén. Diferente. Está hablando de sí mismo, ¿pero por qué? Porque se manifestó en carne. Siendo Dios, sí, Siendo Señor. Dios se hizo visible, tomó Amén. un tabernáculo de carne. Amén. Sí, Señor. Y por eso, como dice Lucas, será llamado Hijo del Altísimo. Será llamado. Y puede que se decía llamar el Hijo de David, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Amén. Amén. Pero en los días, como dice Pablo, en los días de su carne. Sí. ¿Sí? Porque Dios tuvo días que estuvo en carne. De su carne. Hijo de José. Era. Hijo de Josué. ¿Te fijas? Tuvo un periodo que él vivió en la carne. Por eso que cuando Pablo dice, y de ahora en adelante nadie conocemos, ni a Cristo en la carne conocemos. ¿Por qué? Porque ahora lo conoce de otra manera. Lo que le pasó a Juan en el Apocalipsis. Cuando Juan lo ve, dice que, voy a leerlo. Y uno semejante al Hijo. Uno semejante al Hijo del Hombre. Y usted sabe que Juan se recostaba en el pecho del Señor. Por tanto, supuestamente debería haberlo conocido, pero trató de conocerlo, pero no lo conoció. No lo pudo reconocer. Era muy diferente, dice. Y me volvía para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros, y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre. Vestido una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro, su cabeza y su cabello eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Bueno, aquí lo grafica el apóstol Juan como él lo ve. Pero, hermanos amados,
ese porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, es la manifestación de la carne del Señor para poder pagar el pecado de la humanidad. ¿Y por qué tenía que venir en carne? Hay muchos motivos. Usted citó uno recién. Porque sin derramamiento de sangre No hay remisión de no hay pecado. remisión de pecado. ¿Amén? Ahora, si venía como tal, ¿dónde le colocaban los clavos? Y no lo iban a ver porque Dios es espíritu. Amén. Entonces, como dijo el salmista, sacrificio no quisiste, más me apropiaste Cuerpo. cuerpo. Sí. ¿Amén? Luego dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Mi hermano, ¿cuál es su nombre? Alexander. Alessandro. ¿Por qué cree usted que el Señor no vino a condenar al mundo? Porque creo que no vino a condenar al mundo. ¿Mm? Si no le sé decir. Y usted, hermana, usted debe saberlo. Porque el mundo ya estaba Está condenado. Y nosotros venimos condenados de aquí. Nosotros nacimos condenados. Amén. Aunque te diga, oh, qué lindo el bebé, qué lindo. Pero ese bebé va a crecer, después va a ser un delincuente, ¿sí o no? Nosotros ya venimos condenados de aquí, del huerto. Ya Dios sabe lo que va a hacer. Infinita gracia. Pero Dios quiere sacarlo de aquí y colocarlo aquí. Amén. ¿Se fija? Por eso que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Nosotros, por ejemplo, cuando comparan el amor de Dios con el amor de madre, que hace poquito celebraron Ya. el mundo, no se compara el amor de Dios con el amor de madre. ¿Sabe por qué? Jamás. Porque la madre muere por sus hijos, ¿no? Pero el Señor murió por toda la humanidad. Aún por aquellos que lo escarnecieron, por aquellos que lo escupieron, por aquellos que le dieron de bofetada, por el malo y por el menos malo, porque éramos todos malos. Y éramos todos Ya. enemigos de Dios, pero Claro. estábamos todos enemigos. Exactamente. Y ahí tiene otra, que nosotros éramos enemigos de Dios. Enemigos de Dios. Por eso que el sacrificio de Cristo en la cruz, hermano amado, abarca mucho. Abarca mucho. Y por eso que el Señor aquí dice, porque de tal manera amó Amén. Dios al mundo. Esa manera, esa tal manera es muy grande. Esto, hermano amado, abarca mucho. La cruz. Lo que se hizo ahí tiene gran relevancia. El mundo ignora, en cierto modo, lo que significa esto. Y el día feriado, ya sea en abril o sea en marzo, ¿cierto? Que cada año la Iglesia Romana instituyó una celebración pagana, porque es pagana. Sí. Ya eso no, Dios no instituyó eso. Se abstienen de comer pescado, se abstienen de comer carne, comen pescado, pasean a los monos por las vías, ¿cierto?, más transitadas, y ahí el cura se pega sus latigazos, ¿verdad? No entienden, hermano, no entienden. No entienden. Y como dijo el Papa que murió, que en paz descanse, ¿ah? Pues, El que murió hace poco, dijo que este había sido un fracaso de Dios. Dijo que la cruz había sido un fracaso de Dios. Esta fue la victoria más aplastante que Dios tuvo. ¿Sabe por qué? amén. Porque Dios aquí combatió como hombre. Y como hombre venció las potestades, Sí. venció el pecado, venció la muerte como hombre. Amén. Porque Trono, Él no pecó. Esta es la principado, victoria amén. más aplastante, Sí, Señor. más aplastante de Dios. Amén. Y eso es lo maravilloso. Porque esto nos abrió las puertas Amén. para acercarnos a Dios. Por eso que la Escritura dice que el velo del templo se rasgó. Cuando Cristo entregó el Espíritu, el velo del templo se rasgó en dos. De arriba, Abajo. abajo. Ese era un velo que usted no lo rompía con nada, hermano. Ponía callos por los dos lados y no lo rompía. Pero ese día que Cristo entrega el Espíritu, el velo se rasga. De arriba abajo. ¿Por qué de arriba? Dios lo rajó. Amén. Dios rajó el velo.
Amén. Abrió la puerta para los para que gentiles. usted y yo pudiésemos entrar, porque antes Amén, no sí, podíamos Señor entrar, Jesús. que en el lugar santísimo solamente el sumo Padre, sacerdote Señor. una vez al año podía entrar, Amén, una vez al año, y no con su propia sangre, amén. con sangre ajena. Sí, Señor. ¿Le explico? Hermano Alexander, para que entiendan. Si graficamos el velo, que Pablo lo dice en hebreo, lo del velo, aquí está el lugar santísimo. El lugar santo y los atrios, ¿verdad? Si no me equivoco. El sacerdote, una vez al año, el sumo sacerdote desde ese entonces, primero hacía sacrificios por él. Amén. ¿Amén? Se hacía un sacrificio por él primero. Después se hacía el sacrificio anual, tomaba la sangre, atravesaba los atrios, pasaba al lugar santo y entraba al lugar santísimo. Cruzaba solamente el sacerdote y expiaba los pecados del pueblo. Fíjese, una vez al año. Sí, Habían sacrificios continuos, porque el pecado es continuo, nosotros pecamos a cada rato. Y por eso que el velo, cuando Cristo muere, este velo, y ya no solamente el sacerdote puede pasar, todos los que hemos nacido nuevos podemos entrar. Tenemos entrada liberada para hablar directamente con Dios. Por eso Pablo dice, acercaos pues confiadamente hasta el trono de su gracia para alcanzar oportuno socorro. Por eso es importante el arrepentimiento. El Evangelio llama al arrepentimiento. sí, El Evangelio es la buena noticia que Dios le da al hombre que puede ser salvo. ¿Sí? Solamente creyendo que Cristo pagó el precio del pecado. ¿Sí? ¿Sí, joven? La salvación es por fe. amén. Porque como está escrito, el justo por la fe vivirá. Sí, amén. Entonces, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Ves? No lo envió a condenar. ¿Por qué? Porque el mundo necesitaba no condenación. El mundo necesitaba salvación. Amén. Y lo que Dios vino a hacer es salvación. El que en él cree, escuche, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Explico. Yo le puedo predicar el Evangelio a alguien. Esa persona no cree, ya es condenado. Sí, amén. ¿Por qué no creyó? Si esto no es por obra, es por fe. Sí, amén. Entonces, en parte lo que decíamos el otro día, cuando una persona se va sin creer, y no es que usted diga, no, si yo creo, o levante la mano y diga, yo acepto, no, eso no sirve. No sirve. El hombre tiene que creer. Amén. ¿Cómo? Porque cuando el hombre cree, se arrepiente. Lo que pasó a estos varones que les fue predicado ahí en la primera predicación que Pedro hace. Dice que ellos le preguntaron a Pedro y a los demás, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Y recibiréis el don Del Espíritu Santo. Ya, entonces, ¿de qué tiene que hacer el hombre? Arre. De agua Y del Espíritu. y del Espíritu. Por eso que Dios al que cree, después le da el Espíritu Santo. Sí, amén. Porque el hombre necesita nacer de agua y de Espíritu. La única manera que el hombre pueda entrar. Amén. Si el hombre no cree, es condenado. Dios no se hace problema. Amén. El problema lo va a tener el hombre que no cree. Sí. Y en este mundo hay millones de gente que se han ido de este mundo sin creer. Ayúdanos, Señor Jesús. No se han arrepentido. Sí, es verdad, Señor. Y no es que usted después, por ejemplo, cuando esté en el último lecho enfermo, llame a su hermano, le pida perdón a su hermano, se reconcilie con medio mundo
y le pide perdón a medio mundo, pero se fue enemigo con Dios. Sí. Se fue enemigo con el dueño de casa. Porque él es el dueño de casa. Amén. Entonces usted no se va reconciliado con él. Entonces cuando él pase la cuenta, usted tiene que pagar. Porque no quiso creer en la gratuidad que él ofrecía. Sí, El amén. beneficio que Dios le ofrece al hombre hoy día es la salvación. Pero el hombre como aspira más a lo terrenal, lo que decíamos el otro día, un buen carro, ¿ah? Como dicen los flaites, una buena nave. ¿Ah? Así es la flaita, una buena nave. ¿Ah? Una buena casa. Comida, pero hermano, eso no es el todo del hombre. Sí. Lo único que hay que apuntar es que venimos desnudos y nos vamos de la misma manera. Amén. Muchos dicen, lo comido, lo bailado, no me lo quita nadie, dicen. Sí, un día lo va a lamentar. Amén. Sí, Señor. Un día de verdad. Cuando venga el juicio de Dios sobre aquellos que no creyeron, lo van a lamentar. ¿Sabe por qué? Porque va a ser un tormento eterno. Y eso hace la diferencia. Dios hoy día ofrece salvación. Yo puedo tener problemas hoy día, mañana, pasado. Puedo tener 50 años de sufrimiento. Pero voy a tener eternidad de gozo. Amén. Sopese. Sopese. Porque dicen, yo mi vida ha sido todo un sufrimiento, un martirio, Son años. Son años que terminan. Pero la eternidad no termina. Amén. Entonces imagínese usted sufriendo eternamente. La gente dice, aquí está el infierno, si esta tierra es un infierno, dicen. No, porque yo si tengo sed, mire, me dirijo aquí, tomo agüita y saceo mi sed. Pero donde van, no hay agua. No hay cómo saciarla. No hay cómo. ¿Se acuerda la historia que cuenta Jesús? Sí. Del rico y Lázaro. ¿Él cuenta la historia? No la contamos nosotros, no la inventamos. Amén. Ese rico que tenía todo. Todo. Y Lázaro que ansiaba, ¿cierto? Ahí lo que votaba el rico es porque antiguamente no había servilleta, entonces se limpiaban las manos con las migas del pan. Y Lázaro ansiaba comer esas migas. Y no le permitían. Y murieron los dos. Y en el momento de la muerte parte la diferencia. Dice que uno fue sepultado y el otro fue llevado. Pero hay que leer bien la escritura, ¿eh? Uno fue sepultado y el otro fue llevado. Y el otro que fue sepultado estaba en tormento, y cuando estaba en tormento dijo, Padre Abraham, envía a Lázaro para que unte su dedo en agua y refresque la punta de mi lengua. O sea, anhelaba una gotita de agua. Una gotita. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Cuál fue la respuesta? Hijo, tú en la vida tuviste bienes y Lázaro males. Amén. ¿Ves? Se dio vuelta la medalla. Por eso dice que cuando habla de las bienaventuranzas, ¿verdad? De los que claman por la justicia, porque ellos van a recibir justicia. Sí. Si aquí los hombres ofrecen justicia, ¿verdad? Los gobiernos así para atornillarse en el poder. Vamos a luchar por los pobres, aquí se va a acabar los pobres, se va a acabar la delincuencia, se va a acabar todo. Lo que vieron, ni Jesús. Jesús dijo a los pobres, siempre los tendré con vosotros. Sí. Jesús podría haber acabado con la pobreza. ¿Se acuerda que alimentó 5.000? ¿De cuánto? ¿De qué se gastó? 5 panes y 2 pececillos. 5.000. Y lo alimentó a todos. Y sobró, man. Sin contar mujeres y Y niños. sin contar mujeres y niños. Si contamos un hijo, más la esposa, son 15.000 personas. Si podría haber acabado con la pobreza. Sí. Él es el único que puede acabar con la pobreza. Amén. El hombre es incapaz. Porque ¿dónde están los que ofrecen? Los grandes estadistas, los grandes gobernantes. ¿Dónde están? Están 3 metros bajo la tierra. Amén. Y el mundo sigue. Pastor hermano Daniel nos hace un comentario bien interesante. Me imagino.
Dice, tengo un primo que confesó todos sus pecados secretos a las personas que perjudicó porque creía que se iba a morir y al final no se murió. Ya. Le cobraron toda la deuda. Imagínate. Gracias, hermano Daniel, por el aporte. Al único que debemos confesar de nuestros pecados es a Dios. Amén. Las ofensas sí, entre nosotros. Si yo lo ofendo, debo pedirle perdón. Pero nuestros pecados, al único que confieso a Dios. Amén. La iglesia romana es la que utiliza esto del confesatorio. Los primeros años aquí en Chile, los feudales trabajaban con los curas. Entonces, si algún campesino le robaba algo, iba a la iglesia y le confesaba al Al cura, cura. y después el cura se iba a sentar con el feudal y le decía, oye, fulano te robó lo que te vendió. Y ahí castigaban al hombre. La confesión de pecado es hacia Dios Amén. y el arrepentimiento también. Entonces, hermanos amados, y esta es la condenación, mire, escuche, que la luz vino al mundo y los hombres, ¿qué pasó? Amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Hay un hombre que decía, lo que es malo, malo. Y lo que es bueno, es bueno. Es así. Así es simple. Hermano, el que va a ser salvo, va a ser salvo. Y el que no, no. Sí. Yo no me aflijo porque hay 2, 3, 4, 5 personas en la iglesia. No me aflige. Amén. Porque el que va a ser salvo, va a ser salvo. Porque la salvación viene de Dios, no de los hombres. Amén. Sí, Señor. Dios se la regala al hombre. Y el hombre, sabe, muchas veces desprecia. Cuando usted desprecia la salvación, está despreciando el sacrificio. Por eso es que cuando la gente dice, pero, ¿de qué necesito ser salvo? Si la única manera de quitar el pecado era que alguien justo saciara la justicia de Dios. Amén. Y este justo, que fue a la cruz, el único que pudo saciar la justicia de Dios. Amén. Vino toda la ira de Dios sobre este cuerpo de Cristo. Por eso que la tierra se oscureció. Por eso que tembló. Porque toda la ira de Dios cayó. La ira que a nosotros no nos correspondía. Por eso le digo, la ira que Dios va a desatar contra aquellos que no creen va a ser terrible. Y por eso que la salvación es hoy, no mañana. Amén. Nosotros hemos vivido harto ejemplo, hermano, de gente que ha pasado por aquí, que ha escuchado el mensaje y se ha ido de esta tierra. Y no se han reconciliado con Dios. Y yo no puedo decirle, sabe, que esa persona, porque vino a la iglesia, está lista, ya está de tú a tú con el Señor. No, porque el hombre tiene que arrepentirse. Sí. Dios llama al hombre a arrepentirse. Pablo le dice a los griegos, Dios manda que los hombres se arrepientan. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario el arrepentimiento? Porque en el arrepentimiento viene la confesión, hermanos. Por eso que Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús para perdón de pecados. Usted puede hacer muchas buenas obras, puede ser el buen samaritano. Pero si no se arrepiente y no toma el nombre de Jesús en las aguas, porque usted le está diciendo a Dios, yo con mis obras puedo ser salvo. Eso está diciendo usted cuando usted no quiere aceptar la salvación. ¿O no? No lo está diciendo verbalmente, pero con su actitud sí lo está diciendo. El hombre con su actitud dice, bueno, ¿de qué me voy a arrepentir? Ahora la pregunta es, yo puedo hacer muchas buenas obras, pero ¿se comparará con esta obra? No. Por eso que Pablo dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque si yo entrara por mis propias obras a la salvación, ¿cómo entraría yo al cielo entonces? Entraría así, ¿o no? Claro, mire, yo fui un buen hombre, ayudé a fulano, ayudé a sultano, a mengano. Pero soy un pecador que necesito arrepentirme. Puedo ser muy buena persona. Y eso no lo desconozco. Porque hay personas que son buenas personas, por decirlo así. Hacen buenas cosas. Pero eso no les sirve, no les alcanza para salvarse. Amén. Porque la paga del pecado es muerte. Y si esa persona se va con pecado, no tiene esperanza. Verdad. Y por eso que aquí el Señor es claro.
Porque todo aquel, mire, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Tenemos que dar testimonio de que somos nueva criatura, que hemos nacido de agua y del Espíritu. Eso es lo que Nicodemo tenía que haber entendido. ¿Y sabe usted que Nicodemo lo entendió? ¿Sabe usted que lo entendió? Con esto vamos a concluir. Y ojalá podamos entenderlo todos, y aquellos que nos escuchan, que son inconversos, puedan entenderlo, que debemos arrepentirnos. Ayúdanos, Señor Jesús. Dice, el capítulo 19, verso 31, dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que se le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y el 39. También Nicodemo, el que antes había visto a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloe como 100 libras. Ese compuesto, ese perfume, era dado a los reyes cuando morían. Nicodemo entendió que Jesús era el Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Amén. Todos podamos entender y experimentar el nuevo nacimiento. Ayúdanos, Señor. Cuando nacemos de nuevo, nuestro pensamiento no es el mismo que el que teníamos antes. Porque nuestro pensamiento es hacia arriba. Amén. No hacia abajo. O sea, siempre estamos pensando primero hacia arriba. Si voy a dar este paso, lo que decíamos el otro día, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Si voy a dar un paso, lo voy a consultar con el Señor. Si le es grato o no le es grato. Porque desde que yo nací de nuevo, desde que tomé el nombre de Jesús en las aguas, mi vida es para agradar a Dios. Amén. No a los hombres. Porque Pablo dice, si yo agrado a los hombres, dejo de ser siervo de Dios. Amén. Amén. Dejo de ser siervo de Dios. En Jesús tenemos una garantía, hermano. Y por eso saqué a la palestra a los políticos, que prometen, prometen y prometen. Pero ahora los que hubo. ¿Y sabe por qué no cumplen? No es porque ellos no quieran, es porque no pueden. Exacto. No pueden. No pueden cumplir lo que ellos prometen. Sí. Porque suena lindo porque es una retórica, como los griegos. Pero Cristo no usaba la retórica. Cristo usaba la verdad. Amén. Y por eso que los hombres que fueron a apresarlo volvieron sin él y le dijeron a los sacerdotes, nunca ha hablado hombre. Amén. Jesús no usaba la retórica. Jesús usaba la verdad. Amén. Si tenía que enrostrar el pecado, lo enrostraba. ¿Para qué? Para que hubiera arrepentimiento. Hoy día los púlpitos escasean de la palabra de Jesús. Porque los predicadores solamente son adoradores, Amén. cantadores de amores, que no le dicen la verdad al pueblo en la condición que estamos, para que el pueblo pueda volverse. Amén. Que Jesús le bendiga. Amén. Nacer de nuevo. ¿Entendimos? Amén. ¿Quedamos claros? Amén. Sí, No sí. piense que cuando va a bajar a las aguas usted va a nacer de nuevo. No. Nazca antes. Amén. Amén. De agua y del Espíritu Santo. Póngase en pie. Nos vamos a retirar. Dios bendiga a todos los que estuvieron con nosotros Amén. en esta hora.
Hermano Leo nos coloca la bendición. Y el sábado nos vemos, si Dios. El sábado, hermano, Y mañana Maipú, Ah, mañana del Maipú, Señor, sí. a las 19:30 horas en Amén. el lugar de Maipú. Le damos las gracias al Señor porque está con nosotros nuestro hermano Alexander, nuestra hermana Liliana, nuestra hermana Danielita, que hacía tiempo que no la veíamos también, y nuestro hermano Manuel, que nos falla aquí. Ahí está, como siempre, ahí. Y además siempre trae, el hermano Manuel siempre trae más hermanos. ¿Ah? Está bien, hermano. Bueno para la pesca. Bueno para la pesca, sí. Para la pesca. Para la pesca, es buen pescador. Buen pescador, ya. También saludamos a las hermanas y hermanos que están en las redes sociales también, que ven este programa, y que aquellos que también van a verlo posteriormente. Nos juntamos mañana con la ayuda del Señor en el lugar de Maipú. Caupolicán 1022. Caupolicán 1022 con la ayuda del Señor. Le invito a inclinar su rostro para ser despedido. Recuerde que estamos orando por Daniel Rondón, Dailemar Rondón, Alexander Rondón y Liliana. Amén. ¿Ya? Amén. Y Se- mi hermana seguimos María. manteniendo nuestra hermana María Crisóstomo, nuestro hermano Miguelito, que tuvieron un accidente, pero que ya, gracias al Señor, está un poquitito mejor. Amén. ¿Ya? Así que el Señor Jesús le ayude también, le auxilie a ellos en todo esto. Bendito y soberano Señor, en esta hora le damos gracias por esta hermosa reunión. Bendiga a su siervo que predicó su palabra en esta hora y que pudimos aprender, Señor Jesús, de su palabra, Señor, tan claramente. Gracias, Señor, por cada hermana, por cada hermano que ha llegado, por aquellos que se han conectado, Señor Jesús, también por medio de las redes sociales. También seguimos clamando, Señor, por Daniel Rondón, por Dailemar Rondón, también por nuestro hermano Alexander y también por nuestra hermana Liliana, Amén, que están amén, con sí, nosotros. Señor, concédale las peticiones de su corazón, misericordia. auxilia a sus hijos, Amén, Señor, sí, Señor. guárdelos y líbrelos de todo mal, en Aleluya. el nombre del Señor Amén. Jesús. Y ahora con la autoridad que usted me ha dado, ponga la bendición, la cual hago en el nombre del Señor Jesús. Somos todos bendecidos. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Amén, Amén. y amén. Amén. Le damos la gloria al Gloria al Señor Toda la Jesús. honra, el honor y la gloria sea Nombre. el nombre del Amén. Señor La gloria. Jesús. La paz del Señor y la gracia sean con cada uno de nosotros. Amén.